Dijo a sus discípulos: «Es imposible que no vengan escándalos, pero ay de aquel por quien vienen. Mejor sería para él que le ajustaran alrededor del cuello una piedra de molino y fuese arrojado al mar, antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Cuidad de vosotros. Si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si peca 7 veces al día contra ti, y otras tantas vuelve a ti diciendo, me arrepiento, le perdonarás». Los apóstoles dijeron al Señor: «Aumentanos la fe». Y el Señor respondió: «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este sicómoro, arráncate y plántate en el mar, y os obedecería». Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, nuestro Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Nos quiere vivos. ¿Cómo podemos tener la vida de Dios en nosotros? Pues la vida de Dios en nosotros hoy en el Evangelio se nos dice que se consigue evitando las ocasiones de pecado, y sobre todo que no seamos ocasión de pecado para la gente sencilla. Por esto nos dice el Señor: no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero ay de aquel que las provoca. Mis queridos hermanos, no juguemos con el pecado y no seamos provocadores del pecado para la gente sencilla. Por esto el Señor Jesús nos dice: tengan pues cuidado. Tengamos cuidado de no ser ocasión de pecado. También el Señor nos dice que tenemos vida si nosotros perdonamos. Por esto nos dice: si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Es que en el perdón entonces que nosotros crecemos en la vida, porque en el perdón crecemos en la fraternidad. No es una tarea fácil vencer las ocasiones de pecado, ni es una tarea fácil el vivir el perdón al hermano. Por esto hoy nos unimos a los discípulos y le decimos al Señor: Señor, aumentanos la fe. Sí, y el Señor nos dice que la fe es lo único que es capaz de transformar la realidad, de transformar el panorama, de transformar el paisaje y por lo tanto de transformar nuestras vidas. Por esto nos dice el Señor: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Mis queridos hermanos, la fe es la fuerza que transforma nuestra vida. Nuestra fe es abrirle nuestra vida a Dios para que Él sea quien nos transforme y nos haga capaces de vivir la fraternidad. Un abrazo y que Dios les bendiga.